Parcial 3, trigonometría. Unidad 3, aplicaciones de la trigonometría en la solución de triángulos. Actividad 1, solución de triángulos rectángulos. Dados tres datos de un triángulo, si uno de ellos es un lado, se puede encontrar el valor de los datos restantes. Para los triángulos rectángulos, basta conocer el valor de uno de los lados y algún otro dato, el cual puede ser un ángulo u otro lado. Debido a que el tercer dato siempre está dado, ya que al ser un triángulo rectángulo, uno de los ángulos siempre será de 90 grados. Cabe destacar que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas son de suma importancia para la resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo nosotros vamos a utilizar ya sea el teorema de Pitágoras o alguna de las funciones definiciones de las funciones trigonométricas básicas, ya sea en seno, coseno o tangente. Tomando en cuenta que una función trigonométrica se plantea tomando un ángulo de referencia. La ecuación que tú plantees solamente va a tener sentido si existe solo una variable desconocida, ya que si tú planteas una función trigonométrica y en la ecuación quedan dos variables o dos cantidades desconocidas, esta ecuación no tendrá solución, por la que tienes o requieres plantear otra función trigonométrica o tomar otro ángulo como referencia. Vamos a a repasar este procedimiento en los ejemplos que vamos a resolver un poco más adelante. Empezamos con el ejemplo 1. De este triángulo se me da como datos el valor de los lados A y B. Entendemos que el tercer dato del triángulo rectángulo que requiero para su solución es este, que es de 90 grados. Si conozco tres datos de un triángulo, entonces es posible resolverlo. Dentro de esos tres datos que requieres conocer del triángulo para resolverlo, por lo menos debes de conocer el valor de un lado, ya que si no ocurre esto, no se va a poder resolver un triángulo rectángulo, el cual se desconozca por lo menos el valor de un lado. Aquí conozco dos. Como conozco dos lados, puedo utilizar también el teorema de Pitágoras para conocer el valor de la hipotenusa, que es el lado desconocido. Planteando Pitágoras y sustituyendo los valores de A y B, este tipo de expresiones se pueden capturar de forma completa en tu calculadora para no ir haciendo operaciones paso por paso. La calculadora le escribes tal y como aparece aquí y te da la respuesta de 15. Las unidades de centímetros se las doy en la respuesta, no lo incluye en las operaciones, no es necesario esto, solamente en las respuestas, entendiendo que si tú le metes adentro de la fórmula centímetros, en la salida, las unidades de salida pues son centímetros. Si le metes en la entrada metros o decímetros o milímetros, la respuesta tú le das las unidades de respuesta para no meternos aquí con análisis de dimensionales o de unidades. Bien, ya conozco el valor del tercer lado. Cuando se conocen los tres lados de un triángulo, se puede aplicar cualquier función trigonométrica tomando cualquier ángulo de referencia. Puedes plantar en el ángulo cualquiera, alfa, por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cualquier función, conociendo los tres lados, o tomar este ángulo de referencia beta y plantarle también ahí, o plantear el seno, coseno, tangente. Esto es cuando únicamente se conocen los tres lados de un triángulo. Yo decidí tomar el ángulo de referencia alfa en este ejemplo y plantarle la función tangente. Para decir tangente de alfa, con respecto a este ángulo, la función tangente que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente me queda como 12 novenos. Este no es el valor de una función trigonométrica de un ángulo notable, por lo que vamos a resolver solamente por despeje
de lo que es el operador, se hace la transposición como el arco tangente. En tu calculadora es tangente a la -1 de 12 novenos y te va a devolver el valor de 53.13. Para ello, te comento que en esta unidad los ángulos los vamos a trabajar en grados, por lo que tu calculadora en la configuración o la configuración de tu calculadora debe de estar en grados, ya sea que aparezca en la parte superior la letra D o DEG, para que te devuelva el valor de 53.13. Comprueba que tu calculadora esté configurada en grados para que te dé esta respuesta. Y haces la conversión del sistema decimal a sistema sexagesimal, oprimiendo solamente la tecla de grados, minutos y segundos que aparece en tu calculadora. Hace la conversión de un sistema a otro. Bien. Cuando ya conozco el valor de alfa, el valor de un ángulo agudo, el valor del otro ángulo agudo, lo más fácil para obtenerlo es plantear que la suma de los ángulos agudos es igual a 90 grados, que la suma de esos dos ángulos son 90 grados, significa que son complementarios. Cuando dos ángulos sumados dan 90 grados, se dice que son complementarios. Y en un triángulo rectángulo, dado que la suma de los ángulos es 180 y uno ya vale 90, solamente me resta que estos dos sumados sean de 90 grados. Esto es usando un teorema de triángulos. Dice que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Entonces aquí, si ya conozco alfa, usando ese teorema, por despeje, obtengo el valor de beta, que convierto a sistema sexagesimal de forma directa con tu calculadora. Aquí quiero aclarar que vamos a trabajar con dos decimales. Te recomiendo que programes tu calculadora para que redondee a dos decimales con la función fix. Redondeo a dos decimales. Ejemplo 2. De este triángulo conozco el valor de este ángulo, beta. Conozco el valor de la hipotenusa y conozco el tercer dato, que está implícito, que es igual a 90 grados. Bien. Cuando yo conozco un ángulo agudo, lo primero que hago pues es conocer el valor del otro ángulo agudo, utilizando el teorema de que la suma de los ángulos debe de ser 90, que los ángulos agudos, es decir, que los ángulos agudos son complementarios. Entonces aquí por despeje obtengo de forma directa el valor de alfa, que es 50 grados. 50 grados. Y voy a plantear una función trigonométrica en un ángulo de referencia, la que tú consideres conveniente. Mira, yo estoy planteando aquí el seno en 40. ¿Por qué el seno en 40 y no la tangente en 40? Porque si planteo tangente en 40, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, yo desconozco tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Desconozco, si planteara la tangente en 40, me quedaría una ecuación con dos variables desconocidas, que es b y a, lo cual no tendría solución. Si planteo el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto es b, y conozco el valor de la hipotenusa, al plantear el seno en este ángulo de referencia de 40 grados, el único dato desconocido es b, por lo que yo puedo resolver esta ecuación para despejar a b. Aquí vamos a imaginarnos que este seno de 40 está dividido entre 1 y aplicar lo que es la regla de las tijeras, es decir, multiplicar de manera cruzada b por 1, que es b, 13.4 por seno de 40. Así es como se indica la multiplicación. La parte aritmética va al inicio y la función trigonométrica va después. No se pone al revés, porque puede entenderse cosas diferentes. Es para que sea más claro las operaciones que vamos a trabajar.
Usando tu calculadora, comprueba que 13.4 por el seno de 40, y si le pones grados o no le pones grados, como es una cantidad exacta entera, es lo mismo, 40 grados en sistema decimal y sexagesimal, o sea, se lo puedes poner o no se lo puedes poner en tu calculadora y te va a devolver 8.61, que serían centímetros. Si yo planteo la función coseno en este ángulo de 40, recuerda que la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es A. En este ángulo de referencia, la hipotenusa es 13.4. Me queda esta ecuación planteada, la cual tiene solución, dado que solamente tengo una variable desconocida que es A. Por producto cruzado, A va a ser igual a 13.4 veces el coseno de 40, que esto es igual a 10.26, y las unidades se las damos, centímetros, porque es un lado y los lados aquí están dados en centímetros en este ejemplo. Las unidades dice que son centímetros. Ejemplo 3. Conozco el valor de este ángulo y el valor de un lado. Entiendo que ese es igual a 90 grados, que este ángulo es igual a 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Es lo que me está diciendo este símbolo, que es un triángulo rectángulo. Bien, cuando conozco el valor de un ángulo agudo, el otro lo obtengo porque son complementarios. Lo hago por despeje. En tu calculadora puedes ponerle 90 grados menos 36, tecla de grados, 20 y nuevamente la tecla de grados. En la pantalla de la calculadora no te va a aparecer el símbolo de minutos, te va a aparecer otra bolita, pero opera como o entiende que son minutos. Le das igual y si te devuelve este valor en su forma decimal, lo conviertes al sistema sexagesimal con la tecla de grados. Bien, ya conozco este ángulo. Ya conozco los tres ángulos, me hacen falta dos lados, el lado B y el lado C. Yo voy a utilizar un ángulo de referencia. Aquí decido tomar el ángulo que me da como dato el problema. 36 grados con 20 minutos. Y aquí, en este ángulo, tomando en este ángulo, voy a plantear una función trigonométrica. Estoy decidiendo plantear la función tangente. Porque la tangente de alfa, la tangente de este ángulo, la tangente de 36 grados con 20 minutos, que se define como cateto opuesto entre cateto adyacente, te quedaría la división de 54 sobre B, que es el cateto adyacente. Es una ecuación con solamente una variable desconocida que puedo resolver. Para ello, multiplico de forma cruzada. B por tangente de 36 grados con 20 minutos va a quedar igualado a 54. Procura que la variable te quede del lado izquierdo. Entonces hago primero este producto, lo pongo aquí, 54 por 1 lo pongo en el lado derecho. Y por transposición del factor de B, que es tangente de 36 grados con 20 minutos, es un factor de B toda la función, con su ángulo, se hace la transposición y se despeja B de esta manera. Aquí no voy a despejar a B, por ejemplo, como el arco tangente, porque B no es el ángulo de la tangente, no le pertenece a la tangente, es el factor de B. Se despeja y obtengo la respuesta usando la calculadora. B es un lado, no es un ángulo. Este valor decimal no lo voy a convertir a grados, minutos y segundos porque B es un lado. Y los lados, las unidades de los lados, aquí se me está diciendo que son centímetros. No son grados, no es un ángulo, es un lado. Si ya conozco B y conozco A, yo puedo encontrar el valor de C usando el teorema de Pitágoras. O también podría obtener el valor de C planteando el seno en alfa, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Como conozco el seno de 36 igual a 54 entre C,
yo por despeje puedo encontrar el valor de C planteando la función seno en alfa también. Se puede obtener de muchas formas diferentes. Tú decides si lo haces planteando la función o usando el teorema de Pitágoras, o como ya conocemos B, inclusive, tú pudieras llegar a obtener el valor de C planteando el coseno en alfa, que es cateto adyacente, que ya se conoce, entre C, que es el valor desconocido, y también se puede obtener el valor de C con la función coseno. Hay tres formas diferentes, planteando el seno, el coseno o el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a resolver este triángulo. Se me dan A igual a X, dice que B es igual a X más 1 y que C es igual a X más 2. Resuelve el triángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, la hipotenusa, que es X más 2, se eleva al cuadrado, A vale X al cuadrado, X más 1 más X más 1 elevado al cuadrado. Desarrollo los binomios al cuadrado con la regla de los productos notables. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Igual a X cuadrada más X cuadrada más 2X más 1. Binomio al cuadrado. Hacemos transposición de términos para presentar lo que es esta ecuación cuadrática. Yo estoy agrupando primero todos los términos del lado derecho. X cuadrado elimino una X cuadrada y me queda una X cuadrada positiva. 2X menos 4X es menos 2X. Y 1 menos 4 es igual a menos 3. Y el 0, que quedó en el lado izquierdo, lo muevo al lado derecho. Ya que tengo esta ecuación cuadrática de la forma X cuadrada, lo resuelvo por factorización. Al igualar cada factor a 0, si X menos 3 igual a 0, despejo y obtengo que X es igual a 3. Y de igualar X más 1 a 0, obtengo que X es igual a menos 1. Este valor, donde X es negativo, lo voy a desechar. Aunque tengo dos soluciones, esta no puede ser solución, ya que menos 1, si tú lo sustituyes aquí, por ejemplo, en este lado no puede tomar un valor negativo. A no puede ser menos 1, no tiene sentido, dado que es un triángulo rectángulo, es un triángulo geométrico. Solamente se tendría que tomar en cuenta como solución, por ejemplo, si este triángulo estuviera ubicado en el plano cartesiano, ya que el signo me indica una dirección, pero no es el caso que vamos a trabajar en esta unidad, por lo que desechamos este valor negativo. Pero así puede tomar el valor de 3. Y sustituyendo X igual a 3, si A es igual a X, entonces A es igual a 3. Si B es igual a X más 1 y X vale 3, B vale 4 y C, que es igual a X más 2, 3 más 2 es 5. Y reconstruyo el triángulo con los datos que acabo de obtener. A es igual a 3, B es igual a 4 y C es igual a 5. Aquí, con estos tres lados, yo puedo plantear la tangente en este ángulo de referencia alfa, tangente de alfa, que se define como, la función tangente se define como cateto opuesto. En alfa el cateto opuesto es 3 y el cateto adyacente es 4. Y por transposición de la función obtengo el valor de alfa. Ya lo estoy dando aquí la respuesta en sistema sexagesimal. Y beta, ya que conozco el ángulo agudo alfa, se obtiene entendiendo que son complementarios por diferencia de 90 menos 36 grados con 52 minutos 11 segundos, obtengo el valor de beta. Bueno, pues hasta aquí llega la primera actividad, que es la solución de triángulos, específicamente la solución de triángulos rectángulos, cómo es que estoy utilizando el teorema de Pitágoras y las definiciones de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, tomando como referencia siempre un ángulo agudo.
un ángulo agudo. Recuerda que la definición de las funciones trigonométricas, definiciones de cateto opuesto, entre cateto adyacente, cateto opuesto, entre hipotenusa, con el simple hecho de decir hipotenusa implica que estoy hablando de un triángulo rectángulo. Las definiciones de las funciones trigonométricas solamente se aplican para resolver triángulos que son rectángulos. ¿Cuándo se sabe que son triángulos rectángulos? Cuando no son triángulos rectángulos, no se puede resolver un triángulo con las definiciones de las funciones trigonométricas. Tenemos que pensar en otras cosas que se llaman leyes de senos, cosenos y tangentes para resolver triángulos que no son rectángulos. Pero esa es una actividad, esa sería la actividad número 3.